El día de hoy vi una publicación en Facebook que puso a católicos y a evangélicos tirándose con todo a más no poder, con amonestación por soberbia y no por amor, en una guerra de hombres contra otros hombres y dando lugar a que los huéspedes de maldad orquestarán todo el desastre. Que si el Papa, que si Lutero, que si Constantino, que si la idolatría, que si el diezmo, ya basta. Se están pasando por el arco del triunfo reglas mucho más primordiales, disfrazando de amonestación amorosa una pelea por demostrar quién es la verdadera iglesia. No soy ecuménico, porque por razones obvias me fui de la iglesia católica, o lo que hoy es como institución, pero yo creo que el detalle es el significado de la palabra iglesia. ¿Quién es la iglesia? La palabra iglesia significa congregación, una congregación de personas unidas por la fe en Cristo, que va acompañada de acción y no solo de creencia. No es un edificio o un grupo de estatus social, más bien la define su fe y su carácter. Pero claro, que en toda congregación hay lobos vestidos de ovejas. En la iglesia católica conocí a muchas personas descritas en la Biblia como sepulcros blanqueados, pero también conocí a buenos hombres. Lo mismo sucede en la iglesia evangélica. Con lo que no estoy de acuerdo con la iglesia católica es, número 1, la idolatría. Arrodillarse ante imágenes y ante María. Levantar un altar a quien sea que no sea Dios, pues no es bíblico. Número 2, repeticiones monótonas en las oraciones y rezos, ya que se corre el riesgo, y que de hecho pasa mucho, de hacer solo repeticiones vanas sin entender o escudriñar lo que se está diciendo, cayendo en religiosidad sin verdadero propósito, aunque hay quienes seguro que sí tratan de hacerlo a conciencia. Número 3, no se lee tanto la Biblia. Esta fue una de las mayores diferencias, pues noté que la mayoría no conoce mucho de ella y no tienen el hábito de leerla, solo se quedan con lo que sale de la boca del sacerdote en la misa, aunque seguro que hay evangélicos que tampoco lo hacen mucho. Cuarto punto, fetichismo, estampitas, medallas y colguijes. La armadura de Dios es espiritual, una verdadera identidad en Cristo y recto andar en el espíritu. Los espíritus inmundos no van a dejar de atacarte solo por traer algo colgado o en tu billetera. Más bien, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Pero hoy, no todos los católicos están de acuerdo con los desvíos anteriores, pues son de los que sí han escudriñado la Biblia y procuran apegarse a ella y procuran el carácter de la obediencia. Ahora, dentro del contexto de iglesias evangélicas, también conozco a muchas personas y ministerios alrededor del mundo que, así como en la iglesia católica, se dedican a comerciar con la fe de las personas. Sin embargo, he de decir que no todos son así. Hay falsos ministerios tanto de un lado como de otro. Hay personas hipócritas y mundanas que se congregan en una iglesia sin mostrar carácter, por parte de ambos lados, tanto católicos como evangélicos. Conozco a personas que van a la iglesia católica y creen que con ir y recibir la Eucaristía como mero fetichismo ya cumplieron y pueden salir a pecar con tranquilidad nuevamente, como los delincuentes que le pidan a un santo o a Dios que los cuide mientras hacen algo ilícito, algo que a todas luces no es agradable a Dios, cayendo así en una contrariedad moral y de la propia fe. También hay gente que vive deliberadamente en el mundo y se congrega en una iglesia evangélica. El punto está en discernir cómo ser un hijo de Dios con carácter, en tener una relación estrecha con Él, demostrándole amor, principalmente con la obediencia, no solo con ayuno y cilicio y aparente vestidura de cristiano o de santo, como los fariseos. Mucha religión, mucho juicio, poco carácter y poca obediencia. Yo en lo personal encontré en la iglesia evangélica mi camino y una forma de seguir al Señor más certera y con menos influencia del hombre, sin fetichismo y más bíblica. Pero atención, no seamos como los judíos, que por ser la descendencia de Abraham se jactaban de ser la nación de Dios, comportándose exactamente como todo lo contrario a nación santa y condenando como si tuviesen autoridad de hacerlo. Amonestémonos, pero por y con amor los unos a los otros, para llevarnos por el buen camino y cuidarnos mutuamente de no caer en el mundo. No es la religión, grupo o denominación, es el discernimiento, carácter, obediencia y acción. No hagas lo que sabes que es malo a los ojos de Dios, ni te arraigues a tradiciones o fetiches solo por costumbre, ya que por no querer soltar costumbres erróneas, algunos celebran el Día de Brujas o el Día de Muertos, contradiciendo de hecho sus propios principios cristianos. Discierne y ten una relación personal con Dios y decide congregarte, porque es necesario y es un mandato de Cristo, pero en el lugar donde te des cuenta que mora el Espíritu de Dios y donde se sigue una sana doctrina. No te fijes si hay algunos hipócritas regados entre la congregación, siempre los va a haber. Entre los apóstoles estuvieron Judas y Ananías, pero no por eso dejaron de estar Pedro y Pablo, y mucho menos nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, lee la Biblia, que sea tu fundamental y segura guía, para que puedas desechar las malas costumbres en casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo y agradar a Dios. La verdadera iglesia está construida de carácter, amor a Dios, obediencia e identidad en Cristo, no de muros, denominaciones y costumbres o decretos de hombres. Usted es parte de la verdadera iglesia si cuenta con las anteriores características. Para ello es necesario que leas la Biblia, dediques tiempo a las cosas de Dios y que tu vivir sea en Él y no en el mundo, aunque no seas perfecto. No todos los miembros de todas las congregaciones, independientemente del grupo o denominación, se irán en el rapto, pues Dios es quien pesa los corazones y de Él son todas las pesas que se ponen en la balanza. Piense en eso y mejor dedíquese a amar en Cristo y enfóquese en despojarse de lo desagradable a Dios y estará en la verdadera iglesia. Dios le bendice.